Hay diferentes cualidades buenas que pueden tener los argumentos. Por ejemplo, pueden ser claros, pueden ser interesantes, pueden ser persuasivos, etc. En este video vamos a discutir dos buenas cualidades que pueden tener los argumentos que son particularmente importantes para determinar si deberíamos aceptar sus conclusiones. En primer lugar, las premisas de un argumento pueden ser verdaderas, es decir, pueden describir correctamente los hechos. Ten presente que la verdad es una propiedad de los enunciados y no de los argumentos. En segundo lugar, un argumento puede ser válido. Un argumento es válido cuando su conclusión se sigue lógicamente de sus premisas. En otras palabras, un argumento es válido cuando la verdad de sus premisas garantiza la verdad de su conclusión. La validez es una propiedad de los argumentos, pero no de los enunciados. Para ver la diferencia entre estas propiedades, será útil ver algunos ejemplos, todos ellos que involucran a mi gato Taz. Es un ejemplo de un argumento que tiene premisas verdaderas y es válido. Premisa 1. Todos los gatos naranjas son felinos. Premisa 2. Taz es un gato naranja. Conclusión. Por lo tanto, Taz es un felino. En este argumento, no solo las premisas son verdaderas, sino que la conclusión se sigue lógicamente de ellas. Este es un ejemplo de un argumento que tiene premisas verdaderas, pero no es válido. Premisa 1. Todos los gatos son animales. Premisa 2. Todos los patos son animales. Conclusión. Por lo tanto, todos los patos son gatos. En este caso, las premisas son obviamente verdaderas, pero la conclusión no se sigue lógicamente de ellas. Es obvio que el argumento es inaceptable porque su conclusión es claramente falsa. Sin embargo, a veces los argumentos pueden tener tanto las premisas como la conclusión verdaderas y aún así ser inválidos porque la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. He aquí un ejemplo. Premisa 1. Todos los felinos son animales. Premisa 2. Todos los gatos son animales. Conclusión. Por lo tanto, todos los gatos son felinos. Como puedes ver, todos los enunciados son verdaderos, pero el argumento no es válido. Cuando evaluamos un argumento deductivo, es importante siempre fijarse en que la conclusión realmente se siga de las premisas. Ahora vamos a ver un argumento válido con al menos una premisa falsa. Premisa 1. No se le pueden enseñar trucos a un gato. Premisa 2. Taz es un gato. Conclusión. Por lo tanto, no se le pueden enseñar trucos a Taz. La primera premisa es falsa, pero el razonamiento es válido, porque la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Observa que, al igual que en el ejemplo anterior, la conclusión de este argumento podría resultar verdadera, eso independientemente de la verdad de sus premisas. Veamos un ejemplo más. Este argumento tiene al menos una premisa falsa y no es válido. Premisa 1. Me gusta Taz. Premisa 2. Entrenar gatos es fácil. Conclusión. Por lo tanto, ganaré muchos premios por enseñarle a Taz cómo rodar en la alfombra. En este ejemplo, la premisa 2 no solo es falsa, sino que la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Probablemente ya habrás notado que la verdad y la validez pueden aparecer en varias combinaciones en un argumento, dando lugar a 4 posibilidades. Vamos a revisarlas. Posibilidad 1. Los datos son correctos. Las premisas son verdaderas y están articuladas adecuadamente, es decir que el razonamiento es válido. Posibilidad 2. Los datos son correctos y nuestras premisas son verdaderas, pero las usamos incorrectamente. En este caso, nuestro razonamiento no es válido. Posibilidad 3. Los datos son incorrectos. Algunas de las premisas son falsas, pero las articulamos correctamente y nuestro razonamiento es válido. Y finalmente, la cuarta posibilidad. Los datos son incorrectos, algunas premisas son falsas y además las articulamos inadecuadamente. En este caso, nuestro razonamiento no es válido. Cuando evaluamos un argumento, solo debemos aceptar sus conclusiones si se da la primera posibilidad. Los filósofos llaman a esos argumentos sólidos. Y quizá te preguntes, ¿por qué deberíamos estar interesadas en argumentos que son válidos pero cuyas premisas son falsas? Una respuesta es que a menudo no estamos en condiciones de saber si nuestras premisas son verdaderas. Pero a veces podemos inferir la conclusión que se seguiría de unas premisas verdaderas, es decir, si fueran verdaderas. Y esto nos permite juzgar si las premisas son ciertas o no. En otras palabras, inferir válidamente una conclusión que sabemos que es falsa a partir de un conjunto dado de premisas nos dice si alguna de nuestras premisas es falsa. Después de todo, una conclusión falsa no podría inferirse válidamente de premisas verdaderas. Considera el siguiente ejemplo, que Ana llama a su jefa al trabajo un día y le dice que está muy enferma, con un terrible caso de gripe.
A su jefa le vendría bien esa información para construir el siguiente argumento. Premisa 1. Ana está en cama con un terrible caso de gripe. Premisa 2. Si Ana está en cama con un terrible caso de gripe, entonces no está jugando al fútbol. Conclusión. Por lo tanto, Ana no está jugando al fútbol. Este argumento es válido. Su conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Entonces, si la jefa de Ana la viera jugando fútbol, ¿qué podría concluir ella? La premisa 2 parece no verse afectada por esta pequeña evidencia. La premisa 1, sin embargo, está en duda. La jefa de Ana puede concluir que Ana no está en la cama con un terrible caso de gripe. Parece que Ana mintió. Este es un ejemplo muy sencillo, pero podemos decir que a menudo, incluso sin darnos cuenta, usamos razonamientos como este para determinar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Por lo tanto, puede resultar muy útil saber si un argumento es válido, incluso si no sabemos si sus premisas son verdaderas.